días, yo soy el doctor Joan Ferri, director general de NeuroRHB, Servicios de Neuroeducación de Hospitales Vitas. Y bueno, nuestra mesa, yo voy a abrir la mesa, voy a hacer la introducción para hablar de la alta complejidad en la neurorehabilitación del paciente con daño cerebral. Comentar que desde Vitas nosotros ya llevamos más de 20 años ofreciendo neurorehabilitación a los pacientes con daño cerebral. Empezamos en el 98 en Valencia, en el Hospital Valencia al Mar, luego continuamos 2011 en Sevilla, ampliamos en el Consuelo 2012, en Aguas Vivas abrimos en el 2003 para atender a los pacientes del sur de Valencia. En el 2010 abrimos un centro ambulatorio en la ciudad de Elche y recientemente abrimos otro servicio para atender al norte de España en el Hospital Vitas Vigo. Nosotros tenemos un perfil clínico evidentemente. Nuestro principal pilar de trabajo y apoyo dentro del servicio es la atención clínica. Siempre nuestro objetivo es poder dar el mejor tratamiento a los pacientes neurológicos y para ello, bueno, tenemos sistemas de calidad que miden nuestros resultados con los pacientes y también intentamos tener la mayor en lo que son las de rehabilitación. Para nosotros es muy importante y siempre hablamos que la familia es el centro un poco que se ve afectada con los pacientes con daño cerebral y para nosotros es muy importante el hacer una buena labor de información y de comunicación. Unido a esto y gran parte de lo que después el doctor me comentará, es todo el tema de nuestro departamento de investigación, desarrollo e innovación, que para nosotros es una parte muy importante para siempre estar en la vanguardia y ser pioneros, y siempre ser pioneros en el tratamiento de neurorehabilitación. También es muy importante y hay que destacar todo el personal que tenemos dentro de nuestro servicio, darles la mayor formación y para ello tenemos un máster propio. También es muy importante todo lo que es la atención y la gestión clínica y un poco creemos que es la guinda del pastel porque nuestros pacientes siempre terminan siendo un problema social, toda la atención social que hacemos desde el primer momento. Creo que en gran parte humaniza y todo el trabajo que hacemos desde el servicio. Comentar que nosotros somos un servicio que atendemos tanto a población adulta como infantil. La población infantil podemos atender desde daño cerebral adquirido, como puede ser traumatismos o anoxias, también parálisis cerebrales, enfermedades raras, TDAH, trastornos generalizados del desarrollo, incluso hasta niños con espectro autista. Desde la patología adulta que solemos atender, sobre todo está muy centrada en lo que es el daño cerebral adquirido, como traumatismos o secuelas por tumores cerebrales o la patología que mayormente atendemos que son los ictus. Comentar que los ictus, y centrándonos un poco en el paciente con daño cerebral adquirido, es la patología que más solemos atender. 1 de cada 6 personas va a sufrir un ictus y es la primera causa de discapacidad. En España habrán con daño cerebral adquirido alrededor de 420.000 personas y debido al envejecimiento de la población pues va a ser un problema creciente. El ictus en concreto es una patología que puede prevenirse y bueno, siempre es importante hacer una mención especial al estilo de vida que hace que muchas veces nuestros pacientes olviden que es la mejor prevención que pueden hacer. Comentar también que otra de las patologías que solemos atender es el traumatismo craneoencefálico por accidentes de tráfico y las secuelas que produce, digamos que pueden ser, depende de varias variables más epidemiológicas, dependiendo de la edad, de la persona, del estilo de vida, pero también va a depender de la gravedad en función de las áreas o las diferentes áreas cerebrales que estén lesionadas y dependiendo un poco de la severidad. Ello va a reportar diferentes deficiencias, diferentes secuelas y pacientes con diferentes niveles de dependencia.
Cada paciente va a tener una evolución muy diferente. Habrá pacientes, como nosotros llamamos en estados alterados de conciencia, que son pacientes que están en coma o en estado vegetativo o sin respuesta y que progresivamente va recuperando su nivel de conciencia y su funcionalidad. Comentar que los factores clave que determinan la complejidad de las necesidades de la rehabilitación son, primero, las necesidades de atención básica y de seguridad del paciente, necesidades de atención de enfermería especializada, una necesidad de la aportación de terapia, no tanto en las disciplinas involucradas y en la intensidad, sino en las diferentes áreas. También las necesidades de atención e intervención médica y en la necesidad de instalaciones y de equipos especializados. Comentar que un poco siempre nuestra idea ha sido comportarnos y ser como un centro de referencia, donde tratamos de atender al paciente en la fase más aguda, intentando siempre dar la mejor atención, cubrir todas las necesidades, hasta la atención más crónica. Cuestión que hace altamente complejo, porque ya no solo son actuaciones de nuestros profesionales en pacientes de alta especialización, sino que se prolongan en el tiempo. Cuestiones que desde el sistema de sanidad actual no dan una cobertura. Cuestión que hace muy compleja la atención a nuestros pacientes, poderles cubrir con la mayor especialización durante un largo periodo de tiempo. Comentar que nuestro objetivo y el enfoque que damos en nuestro tratamiento siempre es un enfoque dirigido al cuidado. Cuidado donde van a necesitar los pacientes cuidados médicos, como por ejemplo pueden ser aplicar toxina botulínica para mejorar la movilidad, uso de diferentes fármacos, movilidad desde la fisioterapia más clásica hasta el uso de robótica, problemas en la cognición y la conducta, que es bastante característico en los pacientes con daño cerebral y suele ser uno de los mayores hándicaps, con problemas de memoria, de atención, problemas de conducta, donde los pacientes cambian su personalidad y tienen que volver a ajustarse normalmente a una nueva vida, con muchos problemas de conciencia de enfermedad, con pacientes con lesiones del hemisferio izquierdo, problemas de comunicación. No hay que olvidar que muchos de nuestros pacientes, sobre todo aquellos más severos y en estructuras cerebrales muy concretas, van a tener problemas en lo que es la deglución y hay que hacer ajustes muy importantes en lo que es la alimentación. No hay que olvidar que el objetivo siempre de la rehabilitación es que el paciente sea lo más autónomo en las actividades de la vida diaria y muchas veces para ello hace falta una adaptación del entorno, recursos sociales que no se disponen y sobre todo una atención muy directa y un acompañamiento a las familias para hacer frente a este nuevo proyecto de vida que ocurre, que cambia cuando hay alguien en la familia sufre daño cerebral. A modo de conclusión, comentaros que la neurorehabilitación al final, comentar que la mayoría de pacientes y de nosotros mismos en algún periodo de la vida vamos a sufrir alguna discapacidad o vamos a necesitar ayuda de alguien, ¿no? De algún servicio de rehabilitación. Comentar que la neurorehabilitación tiene que ser un servicio que vaya paralelo al médico y que tiene que dar un servicio desde el primer momento. Es muy importante que los equipos valoren y desarrollen planes de tratamiento específicos. Es muy importante que centremos el tratamiento y que incrementemos los recursos centrados en la atención de estos pacientes en aprender y en practicar tan pronto como sea posible. Creo que los servicios de rehabilitación, una de las cuestiones que cambian es el entorno de los hospitales, porque cambian el entorno físico y cultural de un contexto clásico de lo que es un hospital. Debe de existir para unos servicios de rehabilitación de excelencia una buena colaboración y comunicación entre servicios médicos y sociales. Es muy importante poner el énfasis en la rehabilitación en el tiempo que el paciente pasa aprendiendo y practicando y es muy importante dotar y tener de un equipo experto que tenga conocimientos y habilidades para que de alguna manera, desde la fase más aguda en que el paciente está en UCI, pongamos a la familia en el centro y podamos ofrecer todos los servicios de rehabilitación a la familia desde la fase subaguda, donde va a acudir a entornos de rehabilitación, hasta la fase más crónica, donde va a requerir de servicios sociales. Comentar un poco a modo de final
para terminar la presentación, que la alta especialización se ha vuelto un poco más compleja ahora en estos momentos, ¿no? En la época de COVID. Comentar que nosotros, cuando se decretó el estado de alarma el 13 de marzo, automáticamente todo el equipo dirigió los esfuerzos para atender a todos los pacientes que teníamos. Donde el 16 de marzo ya hicimos la primera sesión online, organizamos a las más de 150 profesionales la rehabilitación en la plataforma para atender a más de 500 pacientes, donde hicimos más de 5.000 sesiones online, donde organizamos más de 6.000 pautas, 2.000 vídeos y ejercicios para que durante toda la pandemia todos nuestros pacientes pudieran continuar haciendo rehabilitación. Y fruto de esto fue la creación de la plataforma que tenemos de rehabilitación online que se llama Teleneuro. Muchas gracias por su atención y doy paso al doctor Enrique Noé. Vale, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta actividad. Mi nombre es Enrique Noé. Yo soy médico neurólogo y desde hace más de 10 años dirijo el área de investigación de NeuroRHB, del Servicio de Neurorehabilitación y Daño Cerebral de los hospitales Vitas. La idea a lo largo de la presentación es contarles las ventajas y las dificultades que hemos tenido a lo largo de estos últimos años para la creación, el desarrollo y la promoción de la investigación dentro de un centro que es fundamentalmente asistencial, que se dedica a la atención, al cuidado y al tratamiento de pacientes con enfermedades neurológicas. No hace falta que les diga que las actividades de este área, como cualquier área de investigación de cualquier otra institución académica, pues deben ir dirigidas sobre todo a la promoción de las actividades de investigación internas entre los profesionales que forman parte del servicio y a la vez a establecer vínculos pues, con otros grupos de investigación afines con los que podamos compartir pues, intereses comunes. Esto es relativamente común a cualquier otra institución y tiene dos claras ventajas. Una ventaja asistencial clara, tanto en cuanto la investigación mejora la calidad del servicio que nuestros profesionales ofrecen a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, y también puede formar parte de una estrategia de comunicación, lo que puede ser a través de la divulgación de los resultados que obtienen los distintos proyectos de investigación que se desarrollan. Pero quizás el mayor hándicap que tenemos, sobre todo desde un centro que no es un centro de investigación básica, que es un centro asistencial, es que la formación en investigación no acaba de formar parte de las competencias profesionales de las personas que aquí trabajan. Es decir, en neurorehabilitación necesitamos un equipo de trabajo, ni siquiera necesitamos personas, necesitamos un equipo multidisciplinar formado por profesionales que provienen de muy diversas áreas del ámbito académico y del ámbito sanitario, pues, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, médicos, pero en general todas estas competencias de estos profesionales, las competencias en investigación no han podido ser desarrolladas plenamente. Lo que hemos tratado de hacer en NeuroRHB es aprovechar todo ese gran conocimiento, ese grado de expertez de nuestros profesionales y no crear un área de investigación aislada de lo que es el área asistencial, sino crear un área de investigación intrínsecamente ligada a la actividad cotidiana, a la actividad asistencial diaria de nuestros profesionales, ¿no? Y para ello lo que hemos hecho es dirigir nuestros esfuerzos hacia tres objetivos relacionados con tres grandes dificultades que representan el daño cerebral desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista pronóstico y desde el punto de vista terapéutico. El primer objetivo en el que hemos centrado nuestro interés para tratar de derivar la motivación de nuestros profesionales hacia el estudio de estos problemas es el área diagnóstica, ¿no? Sobre todo hacia la comprensión del daño cerebral a través de herramientas diagnósticas. Y hay toda una línea generada de diseño y validación de herramientas diagnósticas, fundamentalmente porque si por algo se caracteriza el daño cerebral es porque tiene una gran variabilidad de presentación. Es decir, cada paciente presenta, diría que una única combinación de síntomas físicos, motores, cognitivos, conductuales y funcionales.
La siguiente área de expertez o la siguiente área de interés hacia la que queremos dirigir a nuestros profesionales es el área terapéutica. Básicamente, a través de ensayos clínicos, no distan de ser similares a las que se pueden realizar en otras zonas de intervención, pero también a través de actividades que no son farmacológicas, pues a través del empleo de sistemas robóticos, a través de la propia actividad terapéutica que cada grupo de trabajo genera en cada uno de sus pacientes, fundamentalmente porque, y aquí radica la gran diferencia de lo que es el daño cerebral frente a otras enfermedades médicas, es que nuestros pacientes cuando acuden a la consulta no vienen porque tienen una enfermedad, fundamentalmente vienen porque tienen una dependencia y se sienten frágiles. Y esto hace que el objetivo de trabajo o el objetivo de tratamiento no esté tan orientado como ocurre en otras disciplinas médicas en la enfermedad, sino que está orientada en la persona. Y eso genera grandes dificultades a la hora de, sobre todo, programar, organizar, estipular un programa de trabajo que tiene que tener en cuenta las características individuales de cada una de estas personas. Y eso es un reto desde el punto de vista de investigación. Y el tercer aspecto concreto hacia el que dirigimos los intereses de los profesionales que aquí trabajan es sobre todo a aspectos pronósticos, porque el pronóstico es importante a la hora de transmitir información para las familias, organizar los programas de trabajo y programar recursos a medio y largo plazo, ¿no? Y quizás el daño cerebral supone también un paradigma en cuanto a las dificultades pronósticas, fundamentalmente por lo que les he comentado de la gran variabilidad de presentación, porque el periodo de intervención puede ser muy prolongado, es decir, estas enfermedades tienen un inicio claro, como puede tener cualquier otra enfermedad, pero no tiene un fin determinado, es decir, sino que nosotros las solemos ver más como un proceso que generan una alteración en la dinámica vital de esa persona. Y luego porque existen innumerables factores personales, sociales, genéticos, que pueden determinar cuál es la respuesta neurobiológica desde el punto de vista del sistema nervioso central ante una agresión externa, ¿no? Estas tres objetivos o áreas de intervención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, se han encuadrado en distintos programas estratégicos. Los programas estratégicos no son más que programas marco o modelos teóricos que sirven para que los profesionales puedan tener un modelo de referencia en el que rápidamente puedan participar de un programa de investigación y que a su vez estos programas nos puedan servir para ocupar un puesto de liderazgo, de expertez dentro de los distintos grupos de investigación que hay a nivel nacional o internacional. En neurorehabilitación en la actualidad, en este servicio, disponemos de 4 programas estratégicos dirigidos a distintas áreas de investigación. Muy brevemente, el primero de ellos está dirigido sobre todo al área diagnóstica y se basa en las técnicas avanzadas de imagen médica aplicadas al estudio del cerebro. Básicamente es el desarrollo y el análisis de distintas medidas de neuroimagen, tanto estructural como funcional, que nos pueden ayudar a entender o a comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro en condiciones de salud y en condiciones de enfermedad. La segunda línea de investigación es una línea de realidad virtual para la comprensión y la promoción de los mecanismos neurales de interacción y rehabilitación. Es una línea dirigida fundamentalmente al área de tratamiento, buscando herramientas motivantes y eficaces para tratar algunos de los especiales déficits de alta complejidad que ocurren en estos pacientes, y mi compañero el doctor Llorens les hablará a continuación de algunos de los desarrollos que hemos realizado en colaboración con su grupo de la Universidad Politécnica de Valencia. El siguiente programa estratégico es un programa dirigido fundamentalmente a los pacientes en estados alterados de conciencia, y fundamentalmente porque me cuesta reconocer alguna disciplina médica que olvide tanto como la neurorehabilitación a los pacientes que están más severamente afectados, ¿no? Y uno de los objetivos de este servicio, sobre todo, es su compromiso asistencial y su compromiso social, y por lo tanto hemos creado una línea de estudio de precisamente estos pacientes que tradicionalmente han sido prácticamente olvidados por las disciplinas médicas y por muchos centros de neurorehabilitación. Y la última de las líneas de trabajo, sobre todo, va dirigida al análisis de la gran cantidad de documentación, de datos y de conocimiento que almacena un servicio como este, ¿no?
está distribuido pues, a través de distintos hospitales de la red nacional y que admite pacientes prácticamente de tanto nacionales como internacionales con muy distintas patologías y seguidos a lo largo de mucho tiempo de evolución. El resultado final del programa o del área de investigación a lo largo de estos últimos 10 años, y con esto acabo, no es muy diferente de los resultados que pueden encontrar en un área de investigación de cualquier otra institución. Es decir, pues nuestro objetivo es formar doctores y los hemos formado. Nuestro objetivo es la organización y la diseminación de nuestro conocimiento, y así lo hemos hecho a través de comunicaciones a congresos o distintas artículos en revistas o capítulos de libros, pero sobre todo destacaría más que el papel en sí de lo que es el área de investigación per se, es la estrecha relación que tiene que tener con el carácter asistencial del servicio, ¿no? Porque la investigación, sin duda alguna, lo que hace es dotarle a nuestro servicio, a nuestra calidad asistencial, de un grado de excelencia que es difícil de igualar. Y sobre todo porque eso hace que los profesionales se encuentren muy motivados, se encuentren muy valorados y de alguna forma genera una cultura corporativa en la que los profesionales se sienten integrados, ¿no? Investigar no es otra cosa más que, y quizás en estos tiempos en los que estamos viviendo, es una forma de tomar decisiones basadas sobre todo en el mayor grado de evidencia que tengamos, en las preferencias del paciente y en el grado de expertez del profesional que así lo ejecuta. Y así lo entendemos nosotros. Y finalmente también entendemos que investigación debe ser una herramienta que permita, a través de la divulgación, gracias al área de comunicación, colocarnos en un lugar de liderazgo y a su vez situarnos o favorecer o de alguna manera facilitarnos el compromiso social que un centro como este de gran expertez tiene que tener con pacientes con grandes necesidades como es el paciente con daño cerebral adquirido. Muchas gracias por el tiempo. Hola, muy buenas. Soy el doctor Roberto Llorens, soy el director del Neurorehabilitation and Brain Research Group en la Universidad Politécnica de Valencia, y quiero agradecer la invitación a participar en esta charla, en la que voy a intentar ejemplificar la complejidad del desarrollo tecnológico en pacientes con daño cerebral. Para hacer una pequeña presentación, el Neurorehabilitation and Brain Research Group es un grupo multidisciplinar dentro del Instituto ITESB de la Universidad Politécnica de Valencia, el cual se centra en determinar y promover la recuperación de la función cerebral después de una lesión, y también en examinar algunos mecanismos subyacentes a distintos procesos cerebrales. El Instituto I3B es un instituto con 30 años de historia, que actualmente forman más de 50 personas, entre personal técnico, administración e investigadores, que se ha centrado sobre todo históricamente en la aplicación de tecnologías interactivas como la realidad virtual a distintos campos, entre ellos campos propios de la medicina. Y particularmente en el grupo de investigación nos centramos en aplicaciones dentro de lo que es la neurorehabilitación. Y dentro de este enfoque, conocimos hace más de 10 años, seguimos trabajando hace más de 10 años con el servicio de neurorehabilitación de Hospitales Vitas, en una línea de trabajo constante, financiada con diversos proyectos de investigación que han dado lugar a distintos proyectos y sistemas tecnológicos que intentan salir al paso de algunas de las limitaciones que tienen la tecnología existente dentro del tratamiento de los pacientes con daño cerebral. Y estas limitaciones son básicamente debidas a la complejidad que tiene el manejo de estos pacientes, que pueden presentar una gran complejidad y una gran variabilidad o combinación de déficits, y además cada uno de ellos con una distinta intensidad, lo cual convierte a cada paciente en un caso único dentro de lo que es la patología, ¿no? La patología del daño cerebral. Digamos que hay tantos daños cerebrales como pacientes con daño cerebral. Por lo tanto, es importante desarrollar tecnologías que se adapten a las distintas características que pueden presentar estos pacientes. En la diapositiva se muestran algunos vídeos de pacientes con distinta severidad. Por lo tanto, nos podemos encontrar en la práctica clínica con pacientes que pueden o que tienen una gran capacidad funcional de realizar el movimiento. Podemos encontrarnos a pacientes que
digamos, tengan dificultades en la realización del movimiento, en la cinemática del movimiento, en los agarres, bueno, digamos, en la ejecución de algunos movimientos, de algunos rangos articulares, en el control del movimiento de esos rangos. Y podemos tener incluso pacientes que no son capaces ni siquiera de iniciar el movimiento o ejecutan movimientos, digamos, en bloque, ¿no? Bueno, lo que sabemos y lo que sabemos de toda la investigación que se ha realizado es que, digamos, la mejoría que tienen estos pacientes se deben a cambios plásticos en el cerebro que responden digamos, al ejercicio activo y a la inclusión, tanto motora como atencional, del miembro superior en movimientos que están orientados a tarea. Lo que hacemos fundamentalmente, o una gran parte de lo que hemos hecho, ha sido utilizar tecnología de realidad virtual para diseñar experiencias específicas que nos permitan controlar muy bien la estimulación que reciben los pacientes y faciliten un entorno en el cual ellos tengan que interactuar para conseguir determinados objetivos. Esto se ha demostrado que promueve la reorganización cortical y con ello pretendemos la readquisición de algunas habilidades motoras, ¿no? Bueno, sabemos que los ejercicios que se basan en los principios del aprendizaje motor promueven o ayudan a promover cambios clínicos, incluso también fisiológicos. Estos principios se basan en, bueno, pues trabajar en entornos enriquecidos, tener ejercicios intensivos, repetitivos, motivantes, específicos, variables y también adaptados en dificultad. Este último principio es relevante o es especialmente relevante porque sabemos que solo existen cambios, solo somos capaces de promover cambios plásticos en el cerebro y mejorías funcionales si realmente los ejercicios suponen un reto motor para los pacientes. Si no existe ese reto motor, si el ejercicio no supone una determinada dificultad para el paciente, si lo puede hacer, eso no promueve una mejoría. Entonces, tenemos que diseñar soluciones que sean capaces de adaptarse muy bien a las necesidades de cada paciente para promoverles retos o ejercicios que supongan un reto para ellos. Y, en resumen, lo que quería mostrar o ejemplificar con esta charla son distintas soluciones que hemos desarrollado a lo largo de los años para cubrir las necesidades que tienen pacientes que presentan hemiparesia debido a una lesión cerebral de distinta severidad, ¿no? Es decir, dentro de una secuela, que es la hemiparesia, lo que intentamos cubrir con distintos desarrollos, son cubrir las necesidades que pueden presentar pacientes con distinta severidad. ¿Vale? Entonces, para empezar, por ejemplo, para cubrir las necesidades de pacientes que tienen una hemiparesia moderada, desarrollamos hace algunos años un sistema de realidad aumentada, o realidad mixta, que también se llama, que está basado en un sistema proyectivo que consta de un proyector y una cámara de profundidad, que lo que hace es proyectar en cualquier mesa, al colocarse sobre una mesa, proyecta una superficie interactiva en la cual los pacientes pueden ver un entorno virtual proyectado sobre la mesa con el cual interactúan con movimientos de sus brazos. Esta información, nosotros somos capaces de determinar los movimientos que está haciendo el paciente a partir de la imagen proporcionada por una cámara y hacemos que el sistema o que el entorno virtual responda según esos movimientos. Y para ello diseñamos una serie de ejercicios que vemos a continuación en el siguiente vídeo. Por ejemplo, podemos ver ejercicios que trabajan la flexoextensión del codo, la flexoextensión de la muñeca, la flexoextensión de la muñeca contra gravedad, distintos ejercicios que se trabajan también en fisioterapia, con ejercicios de fisioterapia convencional, pero a los cuales le damos un trasfondo, digamos, una tarea. El vídeo es bastante ilustrativo y muestra distintos ejercicios. Bueno, con la involucración del paciente en la consecución de esta tarea, somos capaces, en ese entorno virtual, de adaptar muy bien la dificultad que tiene esa tarea. Por ejemplo, determinando, digamos, la distancia que tienen que recorrer, el tiempo que tienen para realizar alguna tarea, el tamaño de los objetos que tienen que coger o alcanzar, el tiempo que tienen, por ejemplo, entre un movimiento y en otro. Según esos parámetros o variando esos parámetros, somos capaces de configurar la sesión a las necesidades de cada paciente. Y
Prueba de ello, o digamos prueba de la efectividad que tiene la adaptación de estos parámetros a las necesidades de cada paciente, son los resultados positivos que se han tenido en distintos estudios con este sistema, que han promovido o que ha permitido promover mejorías tanto en la actividad del brazo hemiparético, incluso en la velocidad, digamos, de la ejecución de la tarea. Actualmente estamos trabajando en una versión actualizada del sistema que nos permite tener mayor precisión. Es un proyecto de 2011 y ahora en 2020 acabamos un segundo prototipo del sistema, incorporando, digamos, todas las novedades tecnológicas que se han desarrollado en los últimos años y que nos han permitido hacer un entorno gamificado que representa, digamos, a la actividad de cocinar, en la cual los pacientes tienen que realizar, digamos, una receta desde el principio hasta el final y tienen, bueno, pues, digamos, una realimentación de lo que están realizando y los expertos clínicos y los terapeutas tienen información válida de tanto de la mejoría del paciente como de la valoración y pueden tener también datos de la valoración de ese brazo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la solución que hemos propuesto para en caso de hemiparesia moderada. Sin embargo, también tenemos pacientes que, como hemos comentado al principio, tienen una capacidad mucho mayor de realizar el movimiento. Entonces, para ello y para cubrir las necesidades de esos pacientes, que podrían realizar sin ningún problema todos los ejercicios que hemos visto en este sistema, pues lo que hicimos fue utilizar la tecnología multitáctil que está presente en todos los dispositivos multitáctiles. Entonces, concretamente, hicimos aplicaciones para una tablet, para cualquier tablet, que están específicamente diseñados para la rehabilitación y que, bueno, promueven o requieren el uso de distintas habilidades de destreza manual y de movilidad de la mano que luego esperamos tenga un trasfondo funcional. Así pues, trabajamos, por ejemplo, ejercicios como el tapping, como la flexoextensión de dedos, en la realización de pinzas, con varios ejercicios para ello, y también con la flexoextensión analítica de los dedos, tanto separados como en conjunto, y la apertura y el cierre de la mano, incluso también ejercicios de grafomotricidad, ¿no? Digamos que estos ejercicios requieren ya una determinada habilidad y destreza por parte del usuario, pero como siempre, y esto es una máxima en todos los ejercicios que diseñamos, todos los ejercicios se calibran para cada paciente y además dentro del entorno virtual los elementos se configuran para cubrir o para satisfacer las necesidades de ese paciente, para que ese ejercicio siempre suponga, como hemos dicho anteriormente, un reto para ese paciente, ¿no? Los vídeos también muestran a distintos pacientes interactuando con el sistema. Aquí se puede ver, bueno, un paciente con ya una mayor destreza manual, pero que aún puede beneficiarse de, los sistemas de realidad virtual. Igualmente que en el sistema anterior, los estudios llevados hasta la fecha, que tenemos estudios preliminares, también nos muestran una mejoría en tanto la movilidad global del miembro superior como en la destreza manual. Y actualmente estamos desarrollando un estudio controlado aleatorizado que nos dirá un poco más o determinará la efectividad del sistema con respecto a la terapia convencional. Y por último, quería comentar o podemos ver el desarrollo que hemos realizado para sujetos con una hiparesia severa. En el vídeo anterior, en los vídeos anteriores también veíamos cómo hay sujetos que ni siquiera son capaces de mover o de iniciar un movimiento, a lo mejor son capaces de iniciar el movimiento, pero ese movimiento no es un movimiento funcional, es un movimiento en bloque. Y de lo que veíamos anteriormente, sabemos que era un poco esa organización cortical responde a, al ejercicio activo. Entonces, cuando nos encontramos con pacientes que no son capaces de realizar ese movimiento, entonces nos encontramos ante la disyuntiva de qué podemos hacer con estos pacientes, es decir, qué opciones terapéuticas tenemos con ellos para promover una mejoría del miembro superior. Bueno, nosotros aunque hay distintas intervenciones, nosotros lo que propusimos y así desarrollamos un sistema que proporciona tanto estimulación y también permite la interacción. De la siguiente manera,
El sistema proporciona estimulación audiovisual con una pantalla. Puede ponerse digamos, en un portátil o se puede utilizar una pantalla. Y lo que permite proporciona feedback táctico y también estimulación cerebral mediante un casco de TDCS, que es estimulación cerebral por corriente directa, y facilita la interacción de los pacientes mediante su mirada y también mediante la actividad residual y movimientos residuales que pueda tener el paciente. Esto, que os parece un poco complicado así, es más fácil verlo en el siguiente vídeo. Bueno, el trasfondo que hicimos de la tarea es una tarea en la que consiste en recoger manzanas y las simulamos en realidad virtual. Lo que ve el paciente son dos brazos que están extendidos y de distintas maneras manzanas van apareciendo en el entorno virtual. Entonces se requiere que el paciente mire a la manzana y esa visión o ese punto donde está mirando en la pantalla se detecta mediante un sistema de eye tracking. Y aparte se le pide que intente iniciar el movimiento. Ese inicio del movimiento, ese movimiento residual y esa actividad muscular residual se detecta con unos sensores de electromiografía de superficie y también con unos sensores inerciales que detectan que el brazo se está moviendo o que hay determinada actividad muscular subyacente, ¿no? Y lo que hacemos es lanzar la animación del brazo hacia el punto donde el paciente está mirando en la pantalla, supuestamente, o en el mejor de los casos, a la manzana. De esa manera, el paciente lo que hace es ver que el brazo, automáticamente, el brazo en la pantalla se anima, se va hacia la pantalla, coge la manzana y la lleva de nuevo hacia la boca y la muerde. Mientras eso ocurre, el paciente, cuando en las colisiones, está recibiendo feedback táctil en las manos con unos sensores y vibradores y aparte está recibiendo estimulación cerebral no invasiva, digamos, en el hemisferio contralateral al movimiento, para facilitar, digamos, la actividad cerebral o reclutar esas áreas motoras que el movimiento activo, digamos, reclutaría. Bueno, pues los estudios que hemos realizado con estos pacientes, con pacientes con hiparesia más severa, han sido muy positivos y demuestran de alguna manera los resultados de efectividad que tiene este sistema, con una gran relevancia clínica, porque, bueno, generalmente los estudios que hemos hecho son sujetos que presentan, digamos, esa hemiparesia tan severa y son pacientes que no habían tenido cambios, digamos, derivados de su inclusión en terapia convencional, y después de la intervención con el sistema han sido capaces no solo de experimentar cambios, sino de que esos cambios sean cambios clínicamente relevantes dentro de su progresión. Es decir, que esos cambios supongan un cambio en su tratamiento. Lo cual, asimismo, también cuestiona de alguna manera la existencia de un plató de rehabilitación, a partir del cual los pacientes ya no puedan obtener más mejorías, sino que a lo mejor lo que propone o lo que apuntan estos resultados es que un cambio de tecnologías o un cambio del paradigma de rehabilitación de estos pacientes les podrían hacer seguir mejorando. Bueno, como conclusiones y para acabar, únicamente pues, comentar un poco que la severidad de los déficits motores después de un ictus y de un daño cerebral en general es muy heterogéneo. No existe una solución que sea válida para todos los pacientes. Por lo tanto, los tecnólogos, los desarrolladores de tecnología, nos vemos en la difícil tarea de adaptar todos los contenidos, todo lo que hagamos, a cubrir los déficits o el mayor rango de déficits que puedan presentar los pacientes, incluso de diseñar distintas herramientas para el tratamiento de un mismo síntoma, de una misma secuela. Hemos visto en esta presentación algunos de esos ejemplos que cumplen o que intentan cumplir, digamos, o que intentan solucionar las limitaciones de la terapia convencional, ¿no? Por ejemplo, en nuestros casos, pues aumentando digamos, la realimentación que tienen esos pacientes con realidad virtual y proporcionando ejercicios que sean más motivantes o más interesantes para ellos y que se traduzcan al final en ejercicios que sean más intensivos y más repetitivos. Y también adaptados en dificultad, lo cual es una de las máximas que tiene que cumplirse, y también incluso promocionar a la vez estimulación cerebral, digamos, no invasiva, ¿no? Para modular la estabilidad de la corteza, ¿no? Todos estos resultados han tenido resultados positivos y creo que abren un campo muy interesante para, como decía antes mi compañero, el doctor Noé,
mover o, digamos, transferir los conocimientos que sabemos de la investigación al día a día clínico, ¿no? Esto es así en nuestro caso, como creo que todos tenemos muy claro que nuestra investigación es una investigación muy clínica y digamos, todos los hallazgos que hacemos desde la investigación, si son satisfactorios, se trasladan al día a día clínico, ¿no? Y se administran diariamente en la práctica clínica dentro del servicio, ¿no? Yo creo que es un poco el éxito de esta relación, ¿no? Y bueno, con esto finalizo la exposición. Espero que haya sido un poco ilustrativo de la gran complejidad que existe, ¿no?, en el manejo y en el desarrollo de tecnología para pacientes con cáncer. Muchas gracias.